Bueno, hermanos, llegamos a la lección número 4 de esta serie de la cartilla, que son 3 lecciones, para que entonces nosotros, hoy, después de haber estudiado al protagonista de la lección anterior, que fue el patriarca Job, lo que la vida nos muestra acerca de su paciencia, de su perseverancia y cómo al final Dios todo lo que había perdido se lo retornó, pero como dice la escritura, le devolvió el doble de lo que había perdido. El Salmo 119 dice, empezando en el verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El tema de hoy es la autoridad, el respeto por la autoridad. La mayoría de nosotros hemos visto cómo en estas últimas semanas, con todas estas manifestaciones en el país y también en otros lugares, pero sobre todo aquellos que estuvieron siguiendo por la televisión, en las noticias, la situación que se vivió en Colombia, pudimos observar ese irrespeto por la autoridad. Y algo que Dios ha sido enfático en su palabra es el de enseñar la gran responsabilidad que el hombre tiene, más aún sus hijos, de respetar la autoridad. Cuando hablamos de autoridad, es el poder para dar mandamientos y hacer cumplir la obediencia. Ahora, son dos cosas, la autoridad y la otra es el respeto. Y el respeto es sentir o mostrar honor o estima por tal poder. Una de las primeras lecciones y más importantes que podemos aprender en la vida es el respeto por la autoridad. Desde niños, nuestros padres nos inculcaron ese respeto por la autoridad, por los mayores, por el profesor. Si íbamos de lugar a una visita, lo primero que la mamá le decía a uno era que se comportara bien, que tuviera mucho respeto. Y de esta lección vamos a aprender nosotros el respeto de uno mismo, el respeto por los demás, el respeto por las leyes de la tierra y la más importante de todas, el respeto por la autoridad de Dios. Recordemos que el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, ese día reunido con sus discípulos, les dijo a ellos, les dijo a ellos en Mateo capítulo 28, verso 18, que toda la autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios enseñó ese respeto por la autoridad. Hay un evento en la vida de Moisés durante el tiempo que ellos estuvieron errantes por el desierto, antes de que culminaran esos años de errancia para poder entrar en la tierra prometida. Hay un evento con un personaje de nombre Coré. Coré era un levita, pero faltó en mostrar respeto por la autoridad de Dios. Recordemos que bajo la ley de Moisés, solamente los hombres de la tribu de Leví podían ser sacerdotes y hacer el trabajo en el templo. Como eran muchas las familias dentro de la tribu de Leví, Dios dijo que cada una de las familias tendrían una responsabilidad y un trabajo para llevar a cabo en todo lo que tenía que ver con el templo. Coré era sacerdote, pero no se sentía muy bien, no se sentía muy agradecido
por ese honor especial que tenía de ser sacerdote. Quería ser el sumo sacerdote. Recuerden que los únicos autorizados por Dios para ser sacerdotes eran los de la familia descendientes de Aarón. Nadie más podía hacerlo. Ahora, Coré, por ser levita, era sacerdote, pero su familia no era la escogida por Dios para ser sumo sacerdote. Y a causa de esto, inició una revolución dentro de la nación. Nos dice ahí en Números 16, empezando en el verso 1. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vemos entonces aquí en estos primeros versos que Coré buscó aliados, y no cualquiera. Dice que buscó a los príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, 250 varones de los hijos de Israel, y se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Acusaron a Moisés y a Aarón de colocarse por encima de todos los demás en la congregación. Ahora, esto no era verdad. Dios había constituido a Aarón por sumo sacerdote y había mandado a Moisés a hacer todas las obras que estaban haciendo. La verdad era que Coré, Datán y Abirán, como nos lo dice el versículo 1, eran los culpables de colocarse a sí mismos por encima de la congregación. Y por actuar en esta forma, mostraron falta de respeto por la autoridad de Dios. El Señor estaba muy disgustado con Coré y con todos los que estaban con él. Y castigó a Coré y a todos los que estuvieron dispuestos a seguirlos. En Números 16 nos dice que Moisés, ante esta situación, tomó la siguiente decisión. Dice, empezando en el verso 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Moisés dijo que los que estuvieran con él se pusieran a un lado y que los que estuvieran con Coré en otro lado. Y además de eso, declaró que si los que estaban con Coré no morían de la manera normal en que mueren el resto de los hombres, eran culpables. Pero que si ellos no morían, sino que seguían vivos, ellos tenían toda la razón. Continuando la lectura nos dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Cuando él dijo, si ellos mueren normalmente, como muere el ser humano, Jehová no me envió.
Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Dios castigó a Coré y a sus seguidores por medio de hacer que la tierra se abriera y se los tragara. Y Dios también hizo que saliera fuego y consumiera a los 250 príncipes. La tierra se abrió y los tragó. Y Dios dio evidencia de que lo que había llevado a cabo Coré, Datán y Abirán era falta de respeto por su autoridad. Jesús enseñó en el Nuevo Testamento que todo hombre que se levante a sí mismo por encima de todos los demás será humillado. En Lucas 14:11 leemos estas palabras del Señor: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Debemos respetar siempre la autoridad de Dios y nunca levantarnos a nosotros por encima de alguien más. Tenemos que respetar la autoridad. Hay unas palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, que viene al caso de lo que estamos hablando aquí, y es cuando dice en el verso 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. Coré mostró falta de respeto por la autoridad de Dios. Y es tan serio, o fue tan serio esa falta de respeto, que miremos cuál fue el resultado final. La muerte de él, de los que le siguieron la corriente, por usar la expresión, los que estuvieron de acuerdo con él, y los 250 hombres, porque no eran cualquiera, no eran 5 ni 10, fue un buen número de ellos los que estuvieron de acuerdo con Coré. Mostrar falta de respeto por la autoridad de Dios tiene grandes consecuencias. También Dios ha enseñado que es necesario, y es una instrucción de él, el respeto, el mostrar respeto por la autoridad por medio de obedecer a nuestros padres. Hoy más que nunca estamos viendo cómo uno de los problemas número 1 en los hogares es la falta de respeto de los hijos hacia sus padres. Pablo escribe en Efesios 6 y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando estábamos estudiando la ley de Moisés, aprendimos que en la lista de los 10 mandamientos está el de honrar padre y madre. Y dice ahí que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? La dice en el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros obedecemos y honramos a nuestros padres, estamos mostrando respeto por la autoridad de Dios. Y siempre es bueno recordar que nuestros padres ya estaban crecidos cuando nosotros nacimos. Por esta razón han tenido más experiencia y conocen mejor lo que debemos hacer. Los buenos padres
enseñarán a sus hijos a hacer lo correcto y los disciplinarán cuando hagan lo incorrecto. ¿Por qué hacen eso? Porque los aman y porque quieren que sean salvos cuando esta vida termine. El honrar al padre y a la madre dice que tiene una promesa. Me va a ir bien y voy a ser de larga vida sobre la tierra. Recordemos que en el Antiguo Testamento, al hijo que era rebelde, desobediente, contumaz, que no acataba la instrucción de los padres, si después de ellos haberle exhortado, disciplinado en varias ocasiones, persistía en esa conducta, la palabra de Dios dijo que había que llevarlo ante los ancianos del pueblo y decir cuál era la situación que se vivía con ese hijo que no respetaba su autoridad. El castigo era la muerte. Cuando un hijo escucha al padre y a la madre, los respeta y los obedece, lo más probable es que su vida se alargue sobre la tierra. Hoy en día, la mayor tasa de mortandad se está presentando en los jóvenes, debido a que no atienden consejo, no respetan la autoridad del padre, hacen lo que quieren, se involucran o se relacionan con personas con las cuales no es conveniente, se están metiendo en prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios y sus vidas se están acortando y no les está yendo bien. Están terminando en la cárcel o en una tumba. Leamos el buen consejo que Dios ofrece a los hijos en palabras de Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y también en el capítulo 23 dice en el verso 22, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El respeto por la autoridad de los padres. Obedecer a nuestros padres. Bueno, nosotros ya estamos muy mayores. Nuestra crianza es en cierto grado muy diferente a cómo se están educando los jóvenes hoy en día. Antes existía el castigo. Hoy en día los padres, debido a las leyes que el hombre ha ido sacando, no permiten que un padre castigue a un hijo. Ya tiene que recurrirse a la psicología o a esta filosofía moderna. Y los hijos difícilmente oyen al padre. Escuchan a aquel que le dio la vida, porque consideran que los padres de hoy están muy lejos de la realidad, sus pensamientos son arcaicos, neandertales de 1000 años atrás y que no están al tono de lo que es la vida en este siglo XXI. También Dios habla de la gran responsabilidad que tenemos nosotros de mostrar respeto por la autoridad por medio de obedecer las leyes de la tierra. En el caso particular, hermanos, puedo decirles que me ha sorprendido tremendamente con lo sucedido hace unas semanas atrás con la problemática social que estuvimos viviendo aquí en Colombia. Esa falta de respeto de los jóvenes por las leyes de nuestro país. Es la voluntad de Dios que obedezcamos las leyes de la tierra. Y desobedecer las leyes de la tierra es mostrar falta de respeto por la autoridad de Dios. Los policías y los gobernantes son siervos de Dios. En Romanos capítulo 13, escribió el apóstol Pablo estas palabras.
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene todo ciudadano? Someterse a la autoridad superior, al gobierno civil, a aquel que está en autoridad, porque dice ahí, la autoridad que existe, Dios la ha colocado, Dios la ha establecido. Y sigue diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el mal, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pensemos cuán horrible sería si no hubieran leyes y las personas malas pudieran hacer cualquier cosa que quisieran hacer. Deberíamos estar agradecidos por las leyes que tenemos y esforzarnos siempre por obedecerlas. Cuando obedecemos las leyes de la tierra, mostramos respeto por la autoridad de Dios. 3 áreas en las que Dios espera y enseña que nosotros respetemos la autoridad. Su autoridad, la autoridad de Dios. La autoridad de los padres y la autoridad de, valga la redundancia, de las autoridades superiores. Dios, el hogar y el gobierno. Eso es la base de la sociedad. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de respetar cada una de estas áreas con un propósito, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Volviendo al texto del Salmo 119, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos.